Te doy la bienvenida y te invito a la serie bíblica de secciones equivocadas, que tiene como premisa Hebreos 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a ver que varios personajes bíblicos experimentaron una profunda decepción o frustración porque la forma de actuar de Dios, según ellos, no coincidió con sus expectativas personales. Me refiero a su sentido de la justicia o a sus planes. Ejemplo, Jonás. Pensó que Dios debía destruir a la ciudad enemiga de Nínive por su gran maldad. Sin embargo, Dios mostró misericordia y perdonó a los ninivitas cuando se arrepintieron. Entonces Jonás reaccionó enojándose y le reclamó a Dios y le pidió quitarle la vida a los ninivitas. Podemos ver también a Job, que pensó que al ser un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios, merecía protección y bendición y no el sufrimiento extremo. En la realidad, Dios permitió que fuera probado intensamente por razones espirituales que Job desconocía, pero su reacción fue cuestionar con amargura la justicia de Dios. Incluso exigió una audiencia judicial con él y lamentó el día de su nacimiento. Si vamos al profeta Elías, vemos que Elías pensó que tras la espectacular victoria con los profetas de Baal en el monte del Carmelo, el pueblo y la realeza, se convertirían radicalmente a Dios. Pero la realidad fue otra, que la reina Jezabel lo amenazó de muerte inmediatamente. Y la situación política no cambió. Y entonces la reacción de Elías fue que se deprimió tan profundamente, que huyó para el desierto, se sentó bajo un árbol y de allí le pidió a Dios morir, sintiendo que su esfuerzo había sido inútil. Ese era el pensamiento de él. Si vamos a Juan el Bautista pensó que Jesús, siendo el Mesías, traería un juicio inmediato, liberaría a los oprimidos y derrocaría a los gobernantes corruptos de Roma. Pero la realidad fue que Jesús predicaba el amor, sanaba a los enfermos y no intervino para sacar a Juan de la cárcel. La reacción de Juan desde la prisión fue que envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Mostrando de esta manera dudas por el rumbo que él veía que tomaba el ministerio de Jesús. Y lo que pasaba era que él no había comprendido a Jesús. Vemos al profeta Jeremías. Él pensó que al aceptar el llamado profético contaría con el respaldo visible de Dios y que el pueblo escucharía su mensaje. La realidad fue que fue rechazado, fue encarcelado y vio la destrucción de su propia nación. Su reacción fue que llegó a decirle a Dios: me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste, quejándose de que el ministerio solo le traía problemas, burlas y afrentas. Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, pensaron también que si Jesús llegaba a tiempo, sanaría a su hermano y evitarían su muerte. Pero la realidad fue que Jesús retrasó su llegada a propósito para realizar un milagro aún mayor, que fue el de la resurrección de su hermano. La reacción de ambas fue que le reclamaron por separado, con desilusión, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Después quedaron impresionadas cuando vieron el milagro de Jesús, cuando hizo resucitar a su hermano. Para entender por qué todos estos personajes bíblicos se decepcionaron, es clave ver dónde ellos tenían puesta su mirada. En lugar de confiar en la soberanía, el carácter y los tiempos de Dios, ellos se enfocaron en expectativas personales, humanas, expectativas lógicas y terrenales, y en sus deseos e intereses personales. Por ejemplo, Jonás puso sus ojos en el nacionalismo y el judaísmo, porque su visión estaba puesta en el bienestar político de su propia nación. Viéndolo a los asirios
solo como una amenaza militar, que no, por lo que él consideraba que debían ser destruidas, y no los veía como personas que necesitaban misericordia de Dios. Vemos el caso de Job. Job puso sus ojos en la teología de la retribución. Miraba tanto su conducta intachable que llegó a creer que Dios estaba obligado a protegerlo, perdiendo de vista que la soberanía de Dios va más allá de la comprensión humana. Si vemos al profeta Elías, vemos que Elías puso sus ojos en las circunstancias visibles y en el éxito inmediato, en lugar de mirar el poder demostrado ya por Dios. Él enfocó toda su atención en la carta de amenaza de la reina Jezabel y en su propia soledad. Si vamos a Juan el Bautista, puso sus ojos en sus propias expectativas teológicas. Jeremías puso sus ojos en la aceptación pública y los resultados visibles. Enfocó su mirada en el rechazo, en las burlas, en los problemas que se buscaba, en el dolor físico que le causaba el ministerio de la predicación, olvidando temporalmente la promesa inicial de Dios que le dijo que lo haría él como una ciudad fortificada frente a sus enemigos. Y si vemos a Marta y María, que pusieron sus ojos en las limitaciones del tiempo y del espacio, pusieron sus ojos en la finalidad de la muerte, creyendo que una vez que el cuerpo estaba en el sepulcro ya no había nada más que hacer, limitando así para ella el poder de Jesús que estaba en su mente, creyendo que Jesús solo traía sanidad y no que traía también resurrección. Todo esto nos invita a hablar hoy del colapso de los modelos a seguir y las decepciones que sufren muchas personas cuando ponen sus ojos en lugares equivocados. Cuando tu referente cae, ¿a dónde va tu fe? En los últimos años el mundo ha visto caer a figuras públicas altruistas y líderes globales que parecían intachables. Escándalos mediáticos globales como las caídas de grandes magnates de la industria del entretenimiento o líderes que parecían perfectos. Todo eso nos deja una sensación como que de vacío y como que de desconfianza social. Pensamos, si él o ella cayó, ya no puedo creer en nadie. El error psicológico es ese, es exigirle perfección a un ser humano que es imperfecto y que tiene limitaciones. Miremos al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un héroe incluso nacional, que cometió errores morales devastadores con Betsabé, la mujer de Urías, y también con Urías. El pueblo sufrió todas esas consecuencias, pero Dios no canceló su pacto por el pecado de David. Dios mantuvo sus principios. El instrumento que fue David se desvió, pero los principios de Dios en la justicia divina permanecieron intactos. Sanar emocionalmente de una decepción requiere madurez espiritual, aprender a separar al hombre imperfecto del Dios perfecto, a poder ver dónde tenemos puestos nuestros ojos. Por eso te digo, no dejes que las malas decisiones de otros destruyan tu conexión con los principios divinos. Tu restauración comienza cuando bajas al ser humano del trono de tu vida y dejas que la gente sea humana con sus aciertos y con sus errores. Pero tú vuelves a poner tus ojos en aquel que nunca te va a fallar.